Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Este Gran Premio de Miami nos ha dejado multitud de titulares y la sensación de que las cosas han cambiado radicalmente en algunos aspectos a comparación a lo que teníamos antes del parón, especialmente con la extrema igualdad que tuvimos durante todo el fin de semana en la zona alta de la parrilla, cómo han convergido los cuatro grandes. Pero hay cosas que, lamentablemente, por mucho tiempo que pase, jamás cambia y ya hemos perdido un poco la fe en que lo haga en algún momento cercano, y es la inconsistencia de la FIA en sus criterios para aplicar sanciones. Dos acciones teóricamente iguales a la hora de la verdad dejan la sensación de ser sentenciadas con arbitrariedad, con mayor o menor severidad dependiendo de muchos factores externos que no tendrían que entrar en juego, como la localización, los comisarios asignados, los implicados, su posición. Algo que debería ser inadmisible en la máxima categoría del automovilismo, cuyo criterio tendría que ser equitativo para todos los implicados en todos los grandes premios del calendario, independientemente a cualquier factor externo. Charles Leclerc fue sancionado al término del Gran Premio de Miami tras el trompo que protagonizó en la última vuelta de la carrera en su persecución a Piastri, donde dañó la suspensión delantera izquierda, quedándose con una dirección limitada desde ahí, especialmente en las curvas a derechas. Se salió fuera del asfalto hasta en 4 ocasiones concretas, recortando la trazada habitual, a consecuencia de esto perdiendo menos tiempo hasta cruzar la línea de meta. Este hecho fue considerado una ganancia deportiva duradera por parte de la FIA, haciéndolo pagar con una de las penalidades más severas que contempla el reglamento deportivo de la Fórmula 1. La FIA nos expone los motivos concretos que llevaron a esta polémica decisión. Los comisarios escucharon al piloto del coche 16, Charles Leclerc, al representante del equipo, y revisaron los datos del sistema de posicionamiento comisariado, el vídeo, la radio del equipo y las pruebas de vídeo a bordo. El coche 16 hizo un trompo en la última vuelta en la curva número 3 y chocó contra el muro, pero continuó en la pista. El piloto nos informó de que el coche parecía estar bien, salvo que no podía tomar correctamente las curvas a la derecha. Dado este problema, se vio obligado a atajar las chicanes camino a la bandera a cuadros. Determinamos que el hecho de que tuviera que atajar las chicanes, es decir, salirse de la pista, significaba que obtuvo una ventaja duradera al salirse de la pista de esa manera. El hecho de que tuviera algún tipo de problema mecánico no constituía una razón justificable. En consecuencia, imponemos una sanción de paso por boxes al coche 16, dado el número de veces que el coche se salió de la pista y obtuvo una ventaja. En definitivas cuentas, un drive-thru. Esta fue la consecuencia, que se traduce en tiempo por vuelta a 20 segundos, lo que le hizo caer desde el sexto puesto, en el que cruzó la línea de meta, al octavo, perdiendo posición con Hamilton y Colapinto, adicionalmente a las que ya perdió en su camino hacia la línea de meta desde que hizo el trompo en la curva número 3 con Russell y Verstappen. Y yo, mira, te compro que sea sanción, que sea una sanción severa la que apliques, dado que si lo vemos desde un punto de vista general, a pesar de contar con daños mecánicos, lo que limitaba la capacidad de giro del SF26 en las curvas especialmente a derechas, Leclerc se saltó curvas a derechas, a izquierdas, cuando no había un motivo justificable para ello, y voy a explicarme con esto. Su daño mecánico no es una limitación como tal para no hacer la curva e irse recto sin más. Podía hacer perfectamente todas las curvas, aun con esa limitación en el giro. ¿Pero qué pasa? Seamos claros, que si intenta hacer las curvas sin tomar las escapatorias, sin irse recto en la trazada habitual, aplicando la velocidad que su limitado radio de giro exigía por el daño que tenía la suspensión delantera izquierda, en esa última vuelta había perdido una cantidad de tiempo mucho más acusada que la que perdió. Y por ende, Russell y Verstappen le habrían adelantado mucho antes, y potencialmente al menos Hamilton también podría haber hecho lo propio antes de cruzar la línea de meta. No es que fuera imposible mantenerse en la trazada por los daños, es que iba a perder una cantidad de tiempo ingente si lo hacía. Y no se puede esgrimir el argumento de que era demasiado inseguro el estado de su coche por los daños para mantenerse por la trazada. Porque si estás conduciendo un coche tan inseguro que no puedes ni mantenerte en la trazada sin suponer un peligro para el resto de competidores,
a priori deberías retirar ese coche. El recorte de 4 curvas produjo directa o indirectamente una ganancia deportiva duradera durante su vuelta hasta la línea de meta respecto a la vuelta potencial que hubiera hecho si se mantenía en la trazada normal. El motivo principal por el que no lo hizo es porque iba a perder mucho más tiempo, seamos sinceros, y por ello te puedo comprar la sanción, incluso que seas duro, aunque 20 segundos me parece excesivo. Hay que decirlo todo, tal vez 10 sería un punto medio más preciso, tomando en cuenta que existe un daño mecánico claro, lo cual tendría que ser un atenuante. ¿Cuál es para mí el gran problema de todo esto y lo que lo convierte en algo escandaloso que lógicamente escama tanto a los fans de Leclerc como a la Fórmula 1? Porque no es un caso concreto de esta acción, es el actuar general errático de la FIA que llevamos sufriendo históricamente. Pues el problema es que en el Gran Premio de Singapur hace unos pocos meses sucedió una acción que comparte la misma lógica sancionable, en la que el protagonista fue, curiosamente, su compañero de equipo, Lewis Hamilton. El piloto inglés tuvo problemas con los frenos en la parte final de la carrera y se saltó varias curvas, concretamente 4, como Leclerc, para hacerlos bajar de temperatura y cruzar la línea de meta efectivamente, obteniendo una ventaja deportiva duradera con esos recortes, no considerando la FIA que ese sobrecalentamiento de frenos fuera una razón tan poco justificable como Leclerc. Esto es esgrimieron. Los comisarios escucharon al representante del equipo y al piloto, revisaron los datos del sistema posicionamiento comisariado, el vídeo, la radio del equipo y las pruebas de vídeo a bordo. Durante la audiencia, el piloto confirmó que se salió de la pista en varias ocasiones. Estaba intentando solucionar un problema con los frenos. Dicho esto, tras una investigación más exhaustiva y de conformidad con la lista de exenciones previstas en las directrices de las normas de conducción, los comisarios consideraron que no se trataba de una razón justificable y aplicaron la penalización habitual para este tipo de infracción. Esto no fue impugnado ni por el representante del equipo ni por el piloto. Le metieron únicamente 5 segundos, una brutal diferencia respecto a los 20 que se le han aplicado a Leclerc en Miami. Aquí la excusa de los problemas mecánicos en los frenos, aun siendo un atenuante, como en el caso de Leclerc, tampoco es una justificación total para recortar las curvas. Puedes circular por ellas por la trazada habitual y refrigerar los frenos sin tocarlos. Para ello, ¿qué tienes que hacer? Rodar bastante más lento de lo que lo estaba haciendo y que la aerodinámica del coche te frene. ¿Por qué optó por saltarse esas 4 curvas en lugar de hacer esto? Porque iba a perder muchísimo más tiempo del que perdió. El fondo es el mismo, había un daño en ambos Ferraris, un daño mecánico, se saltaron 4 curvas alegando esos daños que le instaron a ello. En los dos casos podían haberse mantenido en la trazada habitual, pero no lo hicieron porque obviamente iban a perder mucho más tiempo, con lo cual obtuvieron una ventaja deportiva duradera. Y ambos casos tendrían que haber sido, en consecuencia, resueltos con la misma penalidad. Una diferencia tan bestia de 5 a 20 segundos no es justificable. Creo que en ambos 10, aunque es debatible exactamente la cifra, podría haber sido un punto preciso de entre lo que ganaron y lo que finalmente pierden. Para Mashinri también tuvo lugar en Miami una acción que no tiene nada que ver en el fondo, pero sí nos deja muy patente ese criterio un poco arbitrario que tiene la FIA para algunas cosas concretas. Liam Lawson se llevó puesto a Pierre Gasly. Pudimos conocer a posteriori que fue debido a un problema mecánico, se quedó en el mismo momento en el que pisó el freno sin transmisión, fue un pasajero impactando con Pierre Gasly y dando lugar a ese momento peligroso que por suerte acabó en un simple susto y con los dos hombres fuera de juego. Pero la FIA ha decidido no sancionar, no aplicar absolutamente nada al piloto neozelandés porque tuvo ese problema mecánico. Pero ¿por qué en este caso se ha tomado como un atenuante tan sumamente bestia como para eliminar cualquier potencial sanción que le pudiera caer al neozelandés de cara al Gran Premio de Canadá con posiciones en la parrilla de salida? Que no me parece mal que sea un atenuante. Es obvio que tiene que ser un atenuante porque no ha estado en su mano, no ha sido su responsabilidad. Pero igual que lo haces en un caso, igual que parece que también lo has hecho en el de Hamilton, ¿por qué no se ha aplicado ese atenuante en Leclerc?
porque al final tenía un daño mecánico. Para que os hagáis una idea, uno de los grandes problemas de la Fórmula 1 que aún no se ha solucionado y que provoca en gran medida esta disparidad de decisiones es que en el Gran Premio de Singapur 2025 y en el Gran Premio de Miami 2026 no tuvimos, ni mucho menos, el mismo panel de comisarios. Fueron distintos en su gran mayoría. En Singapur, la sanción de Hamilton fue decidida por Jerry Henser, Loic Backline, Derek Warwick y Paul Ng. En Miami, la sanción de Leclerc la firmaron Nishiri, Natalie Korsmith, Vitantonio Liucci, viejo conocido, y Steve Pinsey. Es decir, solo repite de todo el panel de comisarios Natalie. Y eso puede ayudar a explicar parte de la diferencia de criterio, aunque no la justifica, porque el reglamento y las guías deberían llevar a decisiones proporcionales y coherentes, pero árbitros, entre comillas, distintos, están llevando a interpretaciones radicalmente diferentes cuando si la acción tiene la misma lógica sancionable y el reglamento por el que se rigen es el mismo, ya que no ha cambiado en este aspecto, debería resultar en la misma o muy similar aplicación dependiendo de las aristas individuales de cada acción. Y esta no es la primera vez que lo observamos, es algo recurrente. Me da igual a quién beneficie o quién perjudique, en este caso concreto, en otros. No me importa, no estoy aquí para eso. No se trata de nombres propios, se trata de defender lo que es justo y proteger la credibilidad del deporte, que es también lo mejor para el espectáculo y para cada uno de los protagonistas. No vale de nada defender decisiones injustas por el beneficio de, por ejemplo, mi piloto favorito, ya que se afianza esa visión errónea que en algún momento tendrá que sufrir ese mismo piloto, que hoy se ha visto beneficiado por una decisión injusta. Se trata de buscar coherencia para que todos sean tratados exactamente de la misma forma, pero lamentablemente pasa el tiempo y seguimos igual, y en una temporada igualada como la que podemos tener por delante con muchísima tensión, cuando las carreras se definen por ínfimos detalles, la FIA no puede ser otro factor aleatorio más. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.